aquel que está en la voluntad. Pero nos toca a cada uno de nosotros sembrar, porque Él es el que sabe y el que conoce, y el que llama a las ovejas que son de su redil, de todas partes, de toda lengua y toda nación. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y vamos a ver qué cosas nos trae entonces en esa parte de resistir. Yo creo que tú estabas en Primera de Pedro, ¿verdad? Pues tú me vas a leer en Primera de Pedro 5 y vas a seguir los versos del 8 al 9. Alguien me va a buscar Efesios 6 del 10 al 18. Alguien me va a buscar en Mateo 4:4 y vamos a terminar con Juan 15:7. Cuando hablamos de resistir, ¿de qué estamos hablando? Comenzamos entonces, Francisco. Ok. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando quien a devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué aprendes allí? Cuando habla aquí de resistir, ¿de qué nos está hablando allí? De tratar de superar la prueba. Ajá. Si acaso la tienes de frente, buscar por todos los medios de no dejarte caer y estar vigilante de que no caiga. Y con eso de buscar por todos los medios me confundo un poco. ¿Qué quieres decirme con buscar por todos los medios? ¿Cuáles son esos medios? Si Dios te da conocimiento de la palabra, ajá, pedid y se os dará. Okay. Buscad y hallaréis. Ok. Tocad y se os abrirá. Tocad y se los abrirá. Por ajá. eso esas tres cosas que te acabo de decir es la que siempre trato de usar, ajá, para salir victorioso aún estando en una prueba. Muy bien. Lo está llevando entonces a través de la palabra del Señor, podemos resistir. ¿Qué más aprendemos allí? ¿Alguien más? Porque son tiempos de aplicación. Francisco nos da una parte de la aplicación. ¿Qué más tenemos? Acá, vamos acá. Comienza el verso con ser sobrio y velad, estar alerta. Alerta, muy bien. Y en ese estar alerta, pues velar significa pues compenetrarse con ir en todo momento ante el Señor, en súplica, para que guarde, en oración, en la lectura de la palabra, porque a Satanás y a sus demonios se combaten con las armas espirituales, no es con armas físicas ni con nuestra propia fuerza. Trajiste dos detalles que quiero parar un momentito en ellos, porque cuando hablamos de resistir, ¿qué estamos resistiendo? Estamos resistiendo a Satanás. Hay veces que las personas escuchan esto y se alarman y piensan en cosas extrañas. Vamos a ver en la predicación, que tengo que caer allí. Vamos a ver en la predicación de hoy. Jesús, hablando de Satanás. Jesús, hablando del reino de Satanás. Y vamos a ver a Jesús manifestándose como el Mesías, como el Hijo de Dios, como aquel que no solamente vino a hablarnos, vino a mostrar el poder de Dios y cómo el poder de Dios se manifiesta y sujeta y vence y elimina y descarta a Satanás y el mal. Pero hay algo que es real, por eso lo trae allí. Y lo que quiero que vean es que no es que está hablando Pedro en este caso, o no es que está hablando Pablo en lo otro que hemos leído. Estamos hablando de Jesús mismo, hablando y atendiendo y diciendo que nosotros somos asediados. Nosotros somos tentados. El propósito de Satanás
espiritualmente es alejarte de tu relación con el Señor, el ponerte a pensar, mira, eso es un cuento. Tú puedes hacer las cosas. Tú no necesitas orar, tú no necesitas una relación con nadie, porque tú tienes todo lo que es necesario para dominar y para controlar tu vida. Tú eres dueño de tu destino. ¿Tú has escuchado todas esas cosas? Eso es una forma de hablar humanista, en el cual no reconoce y no le da ningún mérito, ningún entendimiento y ninguna necesidad de Dios. ¿Y a qué te escucha eso? A Génesis 3. Y en Génesis 3 vemos cómo la serpiente le dijo, sabe Dios que el día que tú comas del fruto serás igual a él. Y no los creímos. Y aún hoy no los creemos. Rafael, con Sandra, por favor. Buenos días. Jesús, cuando fue tentado en el desierto, él utilizó, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, y es el ejemplo que nosotros debemos alcanzar, ¿verdad? Aspirar a ser como Cristo. Él resistió a Satanás utilizando la palabra de Dios. Es la forma en que podemos nosotros hacerlo. Él lo hizo, él nos da ese ejemplo. Correcto, y eso fue un ejemplo de cómo atenderlo. ¿Qué nos dice Efesios 6, del 10 al 18? Acá. Me van buscando Mateo 4:4 y Juan 15:7. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. ¿Qué es lo hermoso de esta lectura? Pablo lo que está haciendo es que está describiendo la armadura de los romanos. Está dando todas las piezas y está utilizando un reflejo físico conocido en ese momento de lo que hace de forma espiritual, que ahí es que los quiero llevar, lo que hace de forma espiritual. Tenemos que ver que no es una lucha con mi hermano y con el que estoy viendo, es una lucha espiritual, y que aquel que no está sometido, que no ha creído, es utilizado por Satanás, es utilizado por el maligno. Y lo vamos a ver bien claro en la predicación de hoy. Es más, ustedes han cogido la introducción. Esto es real. Si no estoy bajo la voluntad del Señor y no estoy siendo utilizado por el Señor, estoy siendo utilizado por el maligno. Aquí no hay punto medio, no hay lugar neutral. Y Satanás combate para no perder su dominio sobre ti. Y si has creído, se quiere meter para que tú dudes y rompas con el Señor. Pero te puedo decir que el que comenzó la obra es el Espíritu del Señor, y Él la ha de completar y la ha de hacer perfecta.
Pero en la lectura quiero hacer énfasis en el verso 10 y 11 y el 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No te dice fortalécete cogiendo 5 millas, fortalécete haciendo cosas materiales, fortalécete haciendo obras, fortalécete comiendo o dejando de comer. Fortalécete en el Señor. Y hemos visto que nos fortalecemos en el Señor conociendo y entendiendo la palabra. Y si hay algo que yo les comparto, es que vamos a través de la palabra. No es porque yo lo diga, no es porque Pastor Anthony lo diga, o Pastor Francisco, o cualquiera que se para aquí al frente. Si el que se para aquí no habla por la palabra, anatema sea. Vamos a la palabra, porque esta nunca cambia y porque es la voz del Señor y nosotros tenemos la responsabilidad de hablar por la palabra, no por mis opiniones, no por lo que yo crea, no por lo que diga el mundo, no por las filosofías que están aquí, lo que manda es la palabra. Seguimos entonces, verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿De quién es la armadura? Entonces tenemos que tratarlo de esa manera. Verso 18. Orando en todo tiempo. Y hablamos y atamos esto con lo que estábamos hablando ahorita. Cuando estamos en orgullo, cuando estamos en vanagloria, cuando entendemos que podemos resolver las cosas, pues no tenemos por qué orar. Porque creo que no tengo motivo. Mentira de Satanás. Para poder estar firme y tener la armadura, tengo que estar ¿en qué? En oración. Ahí está la cosa. Cuando nos oramos es que nos vestimos de la armadura. Perdóname por 5 minutos. Ok, Mateo 4:4, ¿qué nos dice? Ajá, perdón. Aquí. Sí, un momento, aquí. Muy bien. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien, ¿y qué te dice eso? Bueno, en ese versículo es cuando Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado. Dice que él había ayunado durante 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Entonces allí el enemigo le dice que si él es el Hijo de Dios, que convierta esa piedra en pan. Pero él le habla con la palabra y le dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios, refiriéndose a que nosotros no necesitamos solamente las cosas físicas, sino lo espiritual. Y también le demuestra allí al enemigo, me gusta mucho esa lectura, de que él no tiene que probarle nada y de que no se puede mover una hoja en nuestra vida sin que Dios nos lo permita, porque dice que fue el Espíritu que lo llevó para ser tentado, o sea que estaba preparado en el propósito de Dios. Amén, muy bien. ¿Y Juan 15:7? Vamos a ver Juan 15:7. Natalie. Vamos para donde Natalie. Terminamos allí. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Y qué nos dice eso entonces, Natalie? ¿Puedo pedir lo que yo quiera y todo lo que yo quiera me lo van a dar? No. Pero no dice pedir y se os dará. Pero también dice que tenemos que permanecer en Él y sus palabras permanecen entonces en nosotros. Y cuando pasa eso, ¿qué sucede? Hay comunión. Hay comunión. Y quiere decir que mi petición va de acuerdo a la sujeción y al entendimiento de lo que Dios quiere para conmigo. Pero si no conozco, si no estoy relacionado con Él, no va a llegar. Y muchas veces hacemos las cosas y después le pedimos permiso al Señor. O hacemos las cosas y queremos que el Señor bendiga lo que hice. Y tengo 15 razones para justificar que lo que hice es bueno.
Entonces, eso es contrario a lo que está allí. Y cuando no me sale, y cuando tengo problemas, Señor, pero tú no me prometiste, y Señor, pero vete para atrás. ¿De dónde es que sale el problema del que te metiste? Muy bien, vamos a parar aquí. Continuamos entonces viendo restaurar la prioridad de la adoración y todas las otras soluciones que da Santiago. Y vuelvo y digo, esta compartir de la clase en Santiago lo que busca es todos estos principios escriturales, cómo se ven para nuestra vida individual y nuestra vida congregacional. En pie y terminamos en oración. Bendito Padre Celestial, santo eres, gracias damos a ti por la verdad de la palabra. Gracias por el entendimiento de cómo vivir en comunión contigo y vivir en comunión congregacional. ¿Cómo podemos aplicar, Señor, el entendimiento de que somos parte de un mismo cuerpo, que nos debemos los unos a los otros, de que tú nos has dado dones, Señor, de que tú nos has dado habilidades, pero es para poder complementarnos, para poder ayudarnos, para poder funcionar todos juntos? Quita de nosotros orgullo, quita de nosotros vanagloria, quita de nosotros el yo y el ego, porque hemos reconocido que cuando vamos ante tus pies, mas ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Que podamos tener presente este principio, de que no es que nos mejoramos nosotros, sino que hemos creído en ti para que seas nuestro Señor, para poder crecer a tu imagen, para poder crecer a tu semejanza, para que tu Espíritu nos santifique de día a día y podamos no solamente acercarnos a ti, sino que ser instrumentos y embajadores tuyos. Que el mensaje de nosotros sea tu mensaje. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Señor les bendiga.